Muy buenas tardes. Quiero empezar agradeciendo a todos los que nos hacen el honor de conectarse para que podamos compartir un poco este tema que, bueno, dado que el Ministerio de Salud y todo el sector de salud realmente vive enfrascado en muchísimas prioridades de otro tipo, generalmente es un tema que queda relegado. Pero la idea de esta charla es que quedemos como convencidos de la importancia, la utilidad que tiene para nuestro trabajo como trabajadores de salud y sobre todo para la salud de la población el hacer farmacovigilancia. Así que vamos a comenzar dando algunos datos generales, porque ustedes saben que en el sector salud siempre, sobre todo pues en la medicina occidental, el uso de fármacos y el uso de algunos biológicos es de vital importancia. Si queremos curar, si queremos aliviar, si queremos prevenir o incluso si queremos diagnosticar algunas enfermedades. Entonces, el uso de estos tipos de productos se convierte en algo cotidiano para nosotros. Y entonces, sin ánimo de opacar los beneficios que reportan los medicamentos, debemos considerar que su amplia utilización los ha convertido en un problema de salud importante, debido precisamente a la aparición de reacciones adversas. Es decir, si bien cuando se decide usar un producto, un medicamento, una vacuna, lo hacemos porque estamos seguros de que el beneficio es mayor que el riesgo, pues la misma evaluación nos dice que no es que no haya riesgos. Siempre los hay, aún siendo productos de los más cotidianos que podamos utilizar en la práctica diaria de la medicina. En este sentido, las redes que podamos tener de farmacovigilancia se convierten en una herramienta pero de las más valiosas que pueden aportar beneficios innumerables si queremos cumplir ese objetivo. El objetivo de usar productos que cada vez sean más beneficiosos que riesgosos. ¿Verdad? Estamos claros que no vamos a tener productos totalmente inocuos, 100% inocuos no lo vamos a tener. Pero mientras los beneficios superen con creces los riesgos que puede tener el uso de un producto, pues ahí estamos haciendo buen uso de la farmacovigilancia, que para eso es que precisamente debemos implementarla en toda la red de establecimientos de salud. ¿Qué es la farmacovigilancia? Empecemos definiendo cuál es el concepto que la Organización Mundial de la Salud nos dice para farmacovigilancia. Y este es un concepto que está vigente desde el 2011 y que ha sido dada por el Uppsala Monitoring Center, que es el Centro de Farmacovigilancia Mundial de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué nos dice? Que la farmacovigilancia es la ciencia y actividades relativas a la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos o cualquier otro problema relacionado con el uso de los medicamentos y algunos biológicos o considerando dentro de los medicamentos el uso de las vacunas también. Entonces, dentro de esa definición, lo más importante es que todo lo que hagamos en farmacovigilancia es para prevenir efectos adversos, para prevenir daños a la salud, para prevenir incluso muertes, porque podemos tener efectos adversos graves, como vamos a ver, vamos a entender un poco más adelante. Entonces, esta es la definición que la Organización Mundial de la Salud propone y que se adapta pues a nuestros lineamientos incluso. El Ministerio de Salud cuenta con lineamientos de farmacovigilancia, que son los que vamos a repasar un poquito más adelante. En términos simples, la farmacovigilancia es un sistema para vigilar la seguridad y la eficacia de los medicamentos. Ven esto, seguridad y eficacia. Seguridad entendida que no le voy a causar daño a la persona a la cual le indico ese medicamento, esa vacuna. Y eficacia en el sentido de que realmente va a servir para lo que está hecho y va a lograr aliviar, curar, diagnosticar algún proceso patológico. Para eso es que se usan los medicamentos y para eso es que nos sirve la farmacovigilancia. Entonces, un sistema de farmacovigilancia debe incluir todas las entidades y recursos que protejan al público. Es decir, no es exclusiva de los médicos, de las enfermeras, de los odontólogos. Es, como van a ver más adelante, hay una serie de instituciones, incluyendo la industria farmacéutica, debe estar involucrada en el tema de la farmacovigilancia. Entonces, todos los que estemos de alguna manera relacionados en la producción,
en la investigación, en el almacenamiento, en la indicación, en el cumplimiento de medicamentos y vacunas. Todos tenemos un papel que desarrollar en el tema de farmacovigilancia. El sistema de farmacovigilancia entonces se propone como objetivo conseguir esa protección mediante la identificación eficiente y a tiempo y la recopilación y evaluación de eventos adversos a medicamentos, pero sobre todo la comunicación sobre riesgos y beneficios en apoyo de la toma de decisiones. Ustedes habrán leído o escuchado en algún momento todos los problemas de formación desde el, digamos, el desarrollo de los embarazos y de los, digamos, de los bebés que ocurrieron allá a mediados del siglo pasado por el uso de la talidomida. Eso, desde ahí, realmente fue que la farmacovigilancia empezó a tomar seriedad, se convirtió en una disciplina pues científica y porque la idea es que eso no vuelva a pasar, que no vuelvan a nacer niños sin brazos, niños sin piernas. Bueno, ustedes recordarán lo que pasó con, ya sea porque lo hayan leído o lo hayan estudiado en sus respectivas carreras, lo que pasó con la talidomida. Eso es lo que no puede volver a pasar y para eso es que está la farmacovigilancia. ¿Por qué es importante entonces la farmacovigilancia? Decíamos que permite dar seguimiento a la seguridad, es decir, que el beneficio supere con creces los riesgos. Estamos seguros que va a haber siempre un riesgo, pero mientras lo hagamos más pequeño, mientras más mínimo sea, entonces mejor el fármaco que estemos utilizando, el producto biológico que estemos utilizando. Y efectividad. Bueno, y aquí hay dos conceptos, de la eficiencia y efectividad. Generalmente se habla de eficiencia cuando probamos los productos en ensayos clínicos, es decir, antes de la fase 4, ya vamos a hablar un poco de eso, antes de ser lanzados a toda la población, se habla de eficacia. Pero ya cuando se lanzan a toda la población, cuando ya no es gente, digamos, sana, sino que ya gente con múltiples factores de riesgo que van a utilizar esos productos, ahí sí medimos la efectividad. Y esto aplica sobre todo para vacunas, por ejemplo, pero también para los medicamentos una vez comercializados. Es decir, nos permite identificar y valorar efectos del uso agudo y también del uso crónico. Y esto es más complicado, porque el uso crónico de medicamentos nuevos, los efectos adversos que ellos provocan no van a salir en los estudios de fase 3, fase 2, fase 1. Van a salir hasta fase 4 y a través del uso por años o por toda una vida. Van a salir ese tipo de efectos adversos de uso crónico, que de repente no los podemos cuantificar ni medir a la hora que se autoriza un medicamento. Entonces, es otro de los temas que vuelven importante la farmacovigilancia. Las condiciones y el número de personas que participan en los estudios clínicos también demuestran la eficacia de un medicamento para la indicación que es aprobada por las autoridades regulatorias. En este caso, la autoridad reguladora de nuestro país es la Dirección Nacional de Medicamentos. La DNM es la que tiene las herramientas para decidir, los protocolos también para decidir si se aprueba el uso de un producto en población salvadoreña o no se aprueba la comercialización. Esa es nuestra autoridad reguladora. En todos los países existe una. Pero el diseño mismo de esos estudios limita la extrapolación de los resultados. Ya vamos a ver por qué. Sobre todo aquellos efectos adversos raros, que van a salir uno en cada millón de personas que usan producto, uno en cada 10 millones, es lógico que esos efectos adversos no van a salir en estudios de fase 1, 2 y 3, sino que van a salir hasta que se tira la población, que son los estudios de ya en fase 4. Todo eso, la toxicidad crónica del medicamento tampoco va a salir en esos estudios de fase 1, 2 y 3, sino que salen hasta que se tiran a toda la población, hasta que se comercializan de manera libre. Y el uso, pues también en grupos especiales es incompleta. ¿Por qué? Porque cuando se están probando estos productos, ya sean medicamentos o vacunas, en estudios antes de lanzarlo a la población, lógicamente se prueban en personas sanas, sin factores de riesgo. Ahí no va a haber personas mayores de 60 años, no va a haber embarazadas, no va a haber niños, lógicamente, no va a haber personas que tienen otros factores que de repente no se conoce que puede ser una condicionante para una reacción adversa, ya sea leve o grave, o para toxicidad crónica de un medicamento o de una vacuna. Esa es la importancia entonces que tiene la farmacovigilancia. Aquí hay 4 razones por las cuales deberíamos todos estar pendientes y hacer farmacovigilancia. Primero,
Cada vez que un médico, un odontólogo o cualquier facultativo receta un medicamento o prescribe una vacuna o cualquier otro producto, debe saber que no existe ningún medicamento intrínsecamente seguro. Cero riesgo no existe. Y esto hasta hablando de los medicamentos más comunes como el acetaminofén o cualquier paracetamol, cualquier de esos medicamentos que utilizamos libremente, no están libres de riesgo. Claro, se han probado tanto y se han usado tanto que sabemos que el riesgo es mínimo comparado con el beneficio que pueden provocar. Eso sí es conocido para algunos medicamentos. Segunda razón para hacer farmacovigilancia es que cada paciente es único. No todas las personas reaccionan igual ante un medicamento, ante una vacuna. Nuestros sistemas son distintos, por lo tanto, lo que pasó en un estudio o en personas, en estudio de fase 1, 2 y 3, no es lo mismo que va a pasar en el 100% de la población cuando este producto se tira a la comercialización. Entonces, es otra razón para vigilarlo una vez se lanza al público. La tercera situación es que cada tratamiento es único y hay ajustes de dosis. Bueno, lo vemos en programas ampliamente difundidos como el de la tuberculosis. De repente hay antifímicos de que no se le puede dar las mismas dosis usuales y se necesita hacer ajustes en ciertos tipos de pacientes. Entonces debemos conocer que esa es otra razón para hacer farmacovigilancia. Saber que cada tratamiento es único, así como cada paciente es único. La cuarta razón que vamos a mencionar para hacer farmacovigilancia. La cuarta razón que vamos a mencionar para hacer farmacovigilancia es que la seguridad. No tiene volumen, ¿eh? Ahora sí, parece que se cortó un momentito. Entonces decíamos que la cuarta razón para hacer farmacovigilancia es que hablar de seguridad de medicamentos es parte esencial de la seguridad de los pacientes, que es la que al final nos interesa. La seguridad de las personas, no causar iatrogenia. Lo que necesitamos es usarlo, como decíamos al inicio, para prevenir, para aliviar, para diagnosticar, para curar, para prevenir situaciones patológicas. Bien, ¿para qué vamos a hacer la farmacovigilancia? Esto es importante, vean. Con el paciente como foco. Al final lo que nos interesa es evitar daños al paciente. Entonces, monitorear y evaluar las determinantes y los efectos del uso de los medicamentos es para proponer intervenciones. Es decir, no es hacer solo por reportar una reacción adversa o un evento, un ESAVI, sino que es para proponer intervenciones que minimicen esos riesgos. Es decir, siempre poniendo al paciente como centro de todas nuestras acciones. Entonces, monitoreamos problemas que den algunos medicamentos, algunos biológicos en las personas para eso, para proponer intervenciones. Para crear hábitos, se necesita entonces que siempre, cada vez que estemos usando un medicamento, un biológico, estemos conscientes de que el balance beneficio-riesgo tiene que ser inclinado hacia el beneficio siempre y que aún así puede haber consecuencias del uso de esos productos que estamos indicando. Y por otro lado también para evaluación de los riesgos, para intervenir, para mejorar condiciones que a veces se asocian con almacenamiento de los productos, con prescripción de los productos que dejamos todos los días, con la misma administración y con la utilización de esos productos. Entonces pueden proponer intervenciones en cualquiera de esos 4 rubros administrativos si es que con eso logramos mejorar ese balance, beneficio, riesgo y disminuir, por supuesto, la posibilidad de consecuencias dañinas para el paciente. Y otra razón también para lo cual debemos hacer farmacovigilancia es que nos permite identificar grupos de riesgo. Y volvemos a lo que ya mencionábamos. Reconocer entonces que no todos los medicamentos se pueden utilizar de la misma manera en todas las personas, porque hay personas que tienen características que les impiden usar ciertos medicamentos o usar las dosis habituales de ciertos medicamentos. Entonces, si conocemos eso, lógicamente vamos a evitar riesgos y daños a la salud. Y lo vamos a utilizar más para beneficiar, por supuesto, que para poner en riesgo a nuestros pacientes. Por otro lado, también hay países que tienen medidos los costos económicos que se asocian a las reacciones adversas.
Se estima, por ejemplo, que al año ocurren unos 2.2 millones de pacientes con reacción adversa a medicamento grave. Ya vamos a ver la definición de cuándo vamos a considerar que una RAM es grave. También se estima que las admisiones hospitalarias debido a reacción adversa a medicamentos ocupan más del 10% en algunos países. No sabríamos nosotros, no tenemos estudios en nuestro país que nos miran esto, pero en otros países hay estas mediciones y nos están diciendo que el 10%, imagínense, de las admisiones hospitalarias son por problemas de reacciones adversas a medicamentos. Otra es que más del 20% del presupuesto de salud es empleado en complicaciones producidas por fármacos. Esto es grave. Imagínense en países con presupuestos tan limitados, el que estemos utilizando el 20% en atender problemas que pudieran prevenirse, pues también es hasta, de cierta manera, es un descuido, pues no vigilar el uso de los fármacos. Desde 1995, es decir, hace unos 27 años, se estima que el costo asociado a los problemas relacionados con los medicamentos se ha duplicado, ¿verdad? Esto, pues, y la gente que trabaja en hospitales puede dar fe de esto, de los problemas que llegan todos los días a las emergencias de los hospitales. Se estima también que las reacciones adversas a medicamentos resultan en más de 770,000 lesiones y muertes cada año, y costos que pueden superar los 56,000 millones de dólares en costos hospitalarios. Estos son datos publicados por el Uppsala Monitoring Center, que les decía, es el centro de farmacovigilancia de la Organización Mundial de la Salud, ubicado en Suecia. Pero entonces definamos cuáles van a ser los objetivos de la farmacovigilancia. Ya vimos por qué hacerla y para qué. Entonces veamos con eso cuáles serían los objetivos de la farmacovigilancia. Podríamos mencionar que en general es identificar las reacciones adversas a medicamentos, no descritas previamente, pero no solamente eso, también cuantificar el riesgo de los efectos adversos asociados a los fármacos. Pero más importante que todo eso, prevenir su aparición. ¿Y cómo lo vamos a prevenir? Informando oportunamente a los profesionales sanitarios. Entonces, van a ver más adelante cómo de todos los reportes que se hacen de reacciones adversas a medicamentos, salen alertas sobre ciertos usos de medicamentos, y en algún momento puede haber hasta prohibiciones, pero digamos, llegar a eso pues lleva más tiempo porque se requeriría demostrar realmente que es más dañino que beneficioso. Pero sí alertas sobre medicamentos que no deben ser utilizados en cierto grupo de pacientes o en ciertas condiciones. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Y con el término de riesgos asociados a los medicamentos, vamos a englobar todos los problemas relacionados con el uso de medicamentos. Esto incluye todos los riesgos que son inherentes al producto, así como sus asociaciones relacionadas con la administración de los medicamentos, con principios activos de baja calidad. Entonces, por ejemplo, fallas terapéuticas deberían ser reportadas. Falsificación de productos que no llevan el principio activo o cantidades inadecuadas de principios activos. Para todo esto, pues todas las instituciones que compran medicamentos tienen un procedimiento a seguir para tratar de minimizar estas posibilidades que ustedes ven que se pueden dar. Los objetivos principales entonces de la farmacovigilancia son, en primer lugar, detección temprana de problemas de seguridad desconocidos, ya sea desconocidos en magnitud, es decir, que era más grande de lo que nos decía el inserto del medicamento, o en gravedad. Segundo, detección de un aumento de frecuencia. Por ejemplo, la famosa tos que da en el enalapril. Muchos dicen, ¿y por qué la voy a reportar? Pero si el paciente le consulta y le está diciendo que el medicamento le da tos, es nuestra obligación reportarlo. Eso sería, es la única forma de detectar aumento de la frecuencia. Aunque el inserto nos diga que el enalapril en un porcentaje determinado de pacientes la va a dar, no tendríamos otra forma de detectar aumento de la frecuencia. El tercer objetivo es identificar factores de riesgo. De repente, medicamentos que no deben utilizarse en personas con ciertas características, aparte de las que ya diga el inserto, con especial énfasis, por supuesto, en embarazadas y en personas con enfermedades no transmisibles que generalmente, o con falla renal o falla hepática, en los cuales debemos tener más cuidado incluso hasta con los productos más inocuos que conozcamos.
En cuarto lugar, la cuantificación de los riesgos. Cuantificar los riesgos es otro de los objetivos. Y no podemos cuantificarlos si no cumplimos con las metas mínimas, ya vamos a ver cómo se calcula la meta, de notificación de reacciones adversas a medicamentos. Al final, todo esto es para prevenir riesgo de efectos adversos. Es lo que estamos buscando, ¿verdad? No es daño económico a las empresas que los producen o daño a la imagen de los profesionales que la recetan. Es prevención del riesgo de efectos adversos. Es lo que al final estamos buscando y para lo cual, para esto se debe difundir la información. Entonces, el Centro Nacional de Farmacovigilancia, que está aquí en el Ministerio de Salud, tiene ya un procedimiento de cómo se sacan las alertas de los medicamentos que se están reportando, que están provocando reacciones, ya sea con cualquiera de estas que ven aquí, con aumento de frecuencia, con problemas de seguridad, con identificación de factores de riesgo que no se conocían, con una cuantificación más elevada de los riesgos y, por supuesto, pues para prevenirlos. ¿Quiénes son las instancias que deben intervenir en el control de la seguridad de los medicamentos? Como les decía antes, no son solo los médicos que los prescriben. Tienen que ser las administraciones dentro del proceso de compra. Desde ahí ya hay un protocolo que se debe de seguir, de las muestras que se deben de tomar, para garantizar la calidad del medicamento. La industria debería ser la más interesada porque al final estas son las que obtienen digamos, un beneficio económico, digamos, por la comercialización de estos productos. Entonces les conviene que el producto sea seguro, que el producto sea vigilado. Los hospitales y establecimientos, las asociaciones médicas y farmacéuticas también deberían tener un componente de farmacovigilancia. Los centros de información sobre productos tóxicos y medicamentos. Por supuesto, todos los profesionales de la salud. Los pacientes. De hecho, van a ver más adelante que la plataforma donde esto se digita tiene un enlace para que los pacientes puedan reportar ahí efectos adversos que les parezcan a ellos que no están dentro de lo esperado en el consumo de un medicamento. Todos los consumidores, por supuesto, los medios de comunicación y sin duda la Organización Mundial de la Salud, que es la más interesada para tomar las medidas macro, ¿verdad? Para garantizar el uso de medicamentos seguros en todos los países asociados a la OMS. Un poco sobre la seguridad en el ciclo de vida de un medicamento. Estas son como las fases que pasa cualquier medicamento, cualquier vacuna, antes de ser aprobado, antes de ser autorizado para la comercialización. Ustedes ven ahí los ensayos clínicos que van desde la fase preclínica, fase 1, fase 2 y fase 3. Todas estas son antes de que el medicamento sea lanzado al público. La fase preclínica lo que busca es demostrar seguridad. Generalmente la fase preclínica se hace no se hace en humanos, sino en algunos animales. Es la fase preclínica. En la fase clínica, que es la 1, la 2 y la 3, en la fase 1, que normalmente incluye grupos pequeños de personas que van de 10 a 100 personas, ahí se está buscando probar la seguridad del medicamento y ver la tolerancia y un poco ir calculando la dosis en grupos pequeños de personas bajo un protocolo de investigación, ¿verdad? Esa sería una fase 1, de 10 a 100 personas. En la fase 2, ya el producto se prueba en grupos de 100 hasta 1000 personas. Y aquí vamos buscando, seguimos con el tema de seguridad, buscando que no provoque efectos dañinos, por supuesto. Ya se pueden calcular o estimar los rangos de la dosis, las formas de administración, y aquí ya se va viendo eficacia, es decir, si realmente sirve para lo que el producto se quiere lanzar. Eso sería una fase 2. Una fase 3, aquí ya buscamos completar el tema de seguridad, es decir, aquí sí, porque es la fase previa a lanzarlo a la comercialización. Entonces aquí sí ya digo, el beneficio supera con creces los riesgos. Y aquí se puede probar en grupos que van desde 1000 personas hasta 100,000 personas. Por ejemplo, algunas vacunas que se probaron y que ahora ya las utilizamos ampliamente contra el COVID-19, se probaron en grupos de fase 3 hasta en 40,000 personas. Entonces se imaginan lo grande que son esos estudios en donde lo que se busca pues es demostrar eso, que el producto es seguro y que es eficaz para que lo estoy utilizando. Después de la fase 3, aquí viene la autorización. Con todos esos estudios se somete a las autoridades
reguladoras, en nuestro caso es la Dirección Nacional de Medicamentos, para que el producto se autorice, y de ahí para allá es donde viene la farmacovigilancia. Después de la fase 3, es decir, ya en fase 4, cuando el medicamento se lanza a toda la población. Es lógico entender que en la fase 1, 2 y 3 son personas sanas, sin factores de riesgo, sin embarazo, no niños, no mayores de 60 años, no son hipertensos, no son diabéticos, no tienen enfermedad renal crónica, etc. No tienen cáncer, no tienen ninguna patología, porque estamos probándolo en personas sanas. Pero ya cuando se lanza al público en general, eso ya no lleva ese nivel de control. Entonces lo usa cualquiera a la que se lo recete un facultativo. Y ahí sí ya podemos tener más problemas. Por eso es que desde ahí es que la farmacovigilancia debe empezar a funcionar. Para garantizar que de verdad lo que nos dijo el estudio de fase 3 sobre la seguridad de ese producto es realmente cierto y que la efectividad, vean cómo hasta fase 3 se habla de eficacia porque es en grupos controlados, es decir, el medicamento sirve para que lo estoy probando, pero en grupos controlados. La diferencia con efectividad es que el medicamento sirve para lo que lo estoy utilizando, pero ya grupos no controlados, ya no es un ensayo clínico, ya es en la población en general. Esto también aplica mucho en vacunas, se utiliza mucho. Eficacia de la vacuna es antes de ser lanzada a la población y efectividad de la vacuna es cuando ya la he lanzado a toda la población y puedo ver realmente la capacidad que tenga de producir defensas en una persona. Y aquí es donde ya funciona la vigilancia pasiva, la vigilancia activa. Vamos a ver más adelantito algunos ejemplos de esto. Y aquí es donde se continúa el análisis de causalidad, riesgo-beneficio. Eso debe ser permanente. La diferencia entonces entre los ensayos clínicos y la práctica clínica habitual hace necesaria esa farmacovigilancia. Normalmente en los ensayos clínicos, ya decíamos, son grupos pequeños, limitados. Y en la práctica clínica habitual, pues la población en general. En ensayos clínicos son periodos cortos y en la práctica clínica habitual vamos a tener que utilizar productos a veces hasta de por vida. El tipo de pacientes en los ensayos clínicos son adultos o niños, pero según el diseño, ¿verdad? Y aquí pues es todo mundo ya en la práctica clínica habitual. Y así, en general, creo que es fácil comprender la diferencia de los estudios, las pruebas de los productos en los ensayos clínicos fase 1, 2 y 3, y cuando ya se lanzan en fase 4, pues que es prácticamente toda la población. ¿Qué hace entonces que un medicamento cumpla con los estándares de calidad, eficacia y seguridad? Primero, tiene que ser como este rompecabezas que ustedes ven aquí. Una interrelación entre todos estos, entre los que autorizan el uso en el mercado, entre los que los producen y proveen, entre los que almacenan y administran y distribuyen el medicamento, y entre los que desarrollan, los que se dedican a la investigación y al desarrollo de nuevos productos. Y la vigilancia es post-comercialización. Tiene que haber una interrelación entre estos 5 grupos de personas que tienen que ver al final con el uso de los medicamentos. También se necesita una regulación, por supuesto. En nuestro caso, ya sabemos, la autoridad reguladora, repito, es la Dirección Nacional de Medicamentos. Entonces, una regulación efectiva promueve y protege la salud pública asegurando estos elementos que ustedes ven ahí. La calidad, la seguridad y la eficacia, su correcta fabricación, almacenamiento, distribución, administración, es decir, toda la cadena de suministros, la detección y la sanción de la fabricación y del comercio ilegal, es decir, un producto para ser utilizado en un país debe estar autorizado por la autoridad regulatoria, la información necesaria para permitir el uso racional de parte de los profesionales de la salud y de los pacientes. Entonces, el más interesado en estar informado es el médico, el odontólogo, el profesional de la salud en general, para poder transmitir ese conocimiento al paciente y cuidarle su salud, que es lo que nos interesa. También la promoción y publicidad del uso adecuado de los medicamentos. No puede ser una promoción al igual que cualquier otro producto, ¿verdad? No se pueden promocionar algunos medicamentos, sino que por los riesgos que eso conlleva. No es como usarlos así libremente. Entonces, la regulación efectiva de eso protege la salud pública sin duda.
¿Cómo se clasifica? Hay una clasificación en cuanto a la frecuencia de las reacciones adversas a medicamentos. Se considera que es muy frecuente un efecto adverso cuando supera el 10%. Aquí pudiera entrar, por ejemplo, la tos que provoca el enalapril, sobre todo en el uso después de mucho tiempo. Eso se considera muy frecuente. Frecuente es cuando va del 1% a menos del 10%. Es decir, 1 de cada 10 a 1 de cada 100 de que usan el producto lo van a presentar. Ocasional o infrecuente cuando es de 0.1 a menos del 1%. Ahí pues estamos hablando de un caso en cada 100 o hasta un caso en cada 1000. Estos ya son ocasionalmente infrecuentes. Raras son aquellas reacciones que ya se presentan desde 1 en cada 1000 personas que lo usan el producto hasta 1 en cada 10,000. Es decir, de 0.01 a menos de 0.1%. Y muy rara cuando solo se presenta en 1 de cada 10,000 o más pacientes, ¿verdad? Entonces es menos del 0.01%. Eso sería la clasificación que hace la Organización Mundial de la Salud sobre la frecuencia de las reacciones adversas a medicamentos y que sirve para clasificarlas digamos, en los comités de farmacoterapia de cada uno de las regiones o de los hospitales y que hacen el análisis de estas notificaciones. Ahí pueden clasificarla como muy frecuente, frecuente, ocasionalmente, muy frecuente, rara o muy rara, de acuerdo a estos parámetros. Bueno, hemos hablado entonces en general de qué es la farmacovigilancia, para qué sirve, cuáles son sus objetivos y por qué debemos hacerlo. Veamos ahora algunas definiciones. Entonces, ¿qué es una reacción adversa a medicamento? Y aquí lo pueden ver en pantalla. Es cualquier reacción que sea nociva y no intencionada, que se produce con el uso de un medicamento a dosis usuales, utilizadas en el ser humano para la profilaxis, el diagnóstico, la terapéutica o la modificación de una función biológica. Entonces, toda reacción nociva y no intencionada. Esto es importante, pero a las dosis habituales. Si de repente se equivocó un paciente y en vez de tomarse una pastilla, se tomó 5 pastillas, por ejemplo, por poner un ejemplo así burdo, eso pues, eso le da una reacción, eso no se consideraría una reacción adversa porque debe ser a las dosis habituales, a las dosis recomendadas para poder ser considerada una reacción adversa a medicamento. Entonces, si ustedes ven, es una definición sencilla y fácil de recordar. Reacción nociva y no intencionada a dosis habituales. O por ejemplo en una vacuna, si de repente me equivoco y era 0.1 que le iba a poner y le puse el mililitro completo, es lógico que puedo esperar algunos efectos que no son culpa del medicamento, ese es un error humano. De ahí me saldría de las dosis usuales. Es importante que recordemos eso. ¿Cómo las vamos a clasificar? Aparte de la frecuencia que ya vimos, en general se clasifican en serias o graves y en no serias o no graves. Básicamente las serias o graves son aquellas que ponen en peligro la vida o que causan la muerte del paciente, que hacen necesaria la hospitalización o si ya está hospitalizado, que prolongan la estancia hospitalaria, eso hace que sea seria o grave, o que causa discapacidad persistente o significativa, o por supuesto si causa alteraciones o malformaciones en el recién nacido. Eso sería una reacción adversa grave y esas deben ser notificadas en un periodo más corto que las no graves. Ya vamos a ver ahí. Y las no serias o no graves es cualquier evento, sospecha o reacción que no cumple el criterio de seriedad, es decir, no necesitó hospitalización, no puso en riesgo su vida, no le prolongó la hospitalización si es que ya estaba hospitalizado, no hay riesgo de que le den una malformación congénita o no causa discapacidad. Esa sería una no seria o no grave. ¿Qué es lo que debemos de notificar al Centro Nacional de Farmacovigilancia? Esta es una pregunta que casi siempre hacen todos los médicos del local. Bueno, ¿y qué es lo que voy a reportar? Va a reportar todo aquel que le consulte, que detecte durante la consulta con algún efecto que el médico sospeche que se debe al medicamento. No importa si es leve o si es grave. No importa si es conocido o desconocido. Porque de repente muchos dicen, ¿para qué voy a provocar, digamos, las epigastralgias que provocan algunos macrólidos, por ejemplo? O si ya son conocidos.
entonces no va a poder detectar aumentos de la frecuencia si no lo reportamos. ¿O para qué voy a seguir reportando la tos que da el enalapril? Pues porque hay que monitorear esos aumentos de la frecuencia. Por eso les presentaba las láminas anteriores para que comprendamos esa parte. Entonces se debe notificar las RAM, los ESAVI, que son eventos supuestamente atribuibles a vacunas e inmunización. Cada vez que reportamos una reacción por vacuna, no estamos asegurando que se debe a la vacuna. Miren el nombre, es evento supuestamente atribuible a vacunación e inmunización. Y es el nombre oficial que le da la Organización Mundial de la Salud a ese tipo de eventos. Otros problemas relacionados a medicamentos, siempre y cuando que le generen al paciente problemas, incluida la dependencia, el abuso, el mal uso, errores de medicación. La falta de eficacia. Esta es una de las cosas que más cuesta detectarla, pero que deben ser notificadas toda vez que la sospechemos. Sobre todo los grupos de medicamentos con potencial de desarrollar resistencia. Ahora saben ustedes que se habla mucho de resistencia bacteriana, ¿verdad? Y cada vez ese problema es mucho más grave. Bueno, los hospitales lo viven, lo pueden vivir más incluso que lo que se vive en primer nivel. La resistencia bacteriana. Entonces, de repente le damos antibióticos al paciente a las dosis conocidas y no logramos la mejoría clínica del paciente. Entonces empezamos a sospechar, ¿verdad? Resistencia. Bueno, productos biológicos, biotecnológicos, anticonceptivos, innovaciones terapéuticas, todo lo nuevo debe de vigilarse. Y aquí aprovecho para decirles que de los productos más nuevos que se están utilizando son los antirretrovirales y que cambian frecuentemente y es de los que menos reacciones adversas se están reportando. Y no es porque no las haya, sino que porque no se conoce toda esta parte de la importancia de estarlo reportando si queremos mejorar digamos, el tipo de productos que se van a utilizar pues, para esa patología como es el VIH. Los casos de intoxicación por uso de medicamentos también se deben de reportar. Notificar toda RAM o ESAVI de la que se tenga conocimiento. Esto es en general. Entonces, si me enteré en la consulta o porque el niño llegó al vacunatorio o porque llegó a un abastecimiento de productos de planificación familiar, y tiene alguna reacción que el profesional de la salud sospecha que se debe a ese producto, está en la obligación de reportar. Todo aquello de lo que se dé cuenta, miren, todo aquello de lo que tenga conocimiento. Lógicamente es una vigilancia, esta es una vigilancia pasiva, como vamos a ver más adelante. Dando prioridad, por supuesto, a las reacciones graves, ¿verdad? ¿Quiénes deben notificar las sospechas de reacciones? Bueno, todos los profesionales, ¿verdad? No solamente el médico. Ahí ven los odontólogos, todos los que usan algún tipo de medicamento, inclusive los promotores de salud, ustedes saben que tienen un cuadro básico de medicamentos, mínimo, pero lo tienen, deberían también hacer farmacovigilancia. También deben hacer los titulares de los registros sanitarios de los medicamentos, quienes deben nombrar referentes de farmacovigilancia y que deben estar en contacto con el Centro Nacional de Farmacovigilancia. Y en el caso de los pacientes que experimenten reacción adversa a medicamentos o por la aplicación de una vacuna, podrán informarlo a su médico o profesional para que éste lo reporte al Centro Nacional de Farmacovigilancia. Pero como les decía anteriormente, también la plataforma permite que cualquier usuario de productos, de medicamentos o vacunas que experimente una reacción adversa, solito lo puede notificar a través de esa plataforma que vamos a ver rápidamente más adelante. Bien, los tiempos establecidos. Según nuestro lineamiento, las sospechas RAM y ESAVI serias graves se deben de comunicar al Centro Nacional de Farmacovigilancia no más allá de 72 horas después de que la conocimos. Y las demás tenemos hasta 10 días para ser notificados. Esto se maneja, bueno, en cada una de las regiones se le da seguimiento a esto a través del Comité de Farmacoterapia y debería dársele seguimiento también a través de los comités de farmacoterapia que son obligatorios también para los hospitales. Y el seguimiento de los casos serios establece un plazo de 30 días para completar la investigación del caso. Entonces habrá todo aquel caso que puso en riesgo la vida, que el paciente terminó hospitalizado, que le dejó una discapacidad o que sospechamos que provocó una anomalía congénita. Todos esos hay que darle un seguimiento y cerrar el caso. Es decir, no basta con reportarlo, eso llevan un seguimiento más largo para lograr definir y buscar esa, si hubo relación de causalidad o no la hubo. Y hay 5 grupos especiales. Esto los que están viendo esta
esta conversación que estamos teniendo, les pediría que no lo olviden. Estos son los 5 grupos prioritarios a vigilar. No quiere decir que no se vigila todo lo demás, pero es que en toda la vigilancia no pueden faltar estos 5 grupos. Eso es lo que nos está diciendo. Las vacunas, siempre se ha hecho, hay un lineamiento para eso. El programa de inmunizaciones y vacunación siempre nos está insistiendo en eso, pues mantengamos esa vigilancia. Los medicamentos antifímicos que los utilizamos en todo el país para los casos de tuberculosis y que, bueno, es un programa que desde hace mucho tiempo lleva un seguimiento de las reacciones adversas a medicamentos. Los medicamentos antimaláricos es el tercer grupo que no aplica por el momento para nosotros porque ustedes saben que la malaria ha sido erradicada del país. Pero esto no quita que entren casos en algún momento que se infectaron en otro lado y que vienen a desarrollar síntomas acá, lo que llamamos casos importados y que amerite el uso de antimaláricos. Entonces es un grupo prioritario para vigilancia. Los anticonceptivos que se utilizan ampliamente en el primer nivel de atención y también en los hospitales, debemos de tener la farmacovigilancia también de todos esos productos considerados en este grupo de anticonceptivos. Y el grupo que les mencionaba y del que menos se tiene, los medicamentos antirretrovirales. Aquí es importante que las clínicas de atención integral, antes llamadas clínicas STAR de los hospitales, deben estar pendientes y reportar las reacciones adversas antirretrovirales. Las clínicas VISIT que existen en el primer nivel de atención y en donde de repente pueden llegar pacientes que están recibiendo tratamiento para VIH, pueden también estar pendientes y reportar todas las reacciones adversas, porque estos son de los medicamentos más nuevos que se tienen. Entonces es de los que menos se conocen los efectos adversos. Ya les decía, en fase 1, 2 y 3 son medicamentos que están en prueba, pero la verdadera, digamos, seguridad y la verdadera efectividad de esos medicamentos se conoce hasta en la fase 4, que es cuando se comercializan, se lanzan a todo el público. Hay una hoja oficial de notificación que puede ser bajada de la página oficial de salud.gov.sb, donde está un enlace para el Centro Nacional de Farmacovigilancia, y ahí aparece la hoja. La amarilla es la de medicamentos y la celeste es la hoja donde se notifican los eventos supuestamente atribuibles a vacunación o inmunización, conocidos como ESAG, que pueden ser bajados de ahí y pues una vez tengamos una notificación, hacerla al referente de farmacovigilancia de cada uno de los CIBASES, de cada uno de los hospitales o de cada una de las regiones. Esta es la plataforma donde se digitan, en donde prácticamente está incluida todo Centroamérica y República Dominicana. Es la Notifacedra se llama, y es el portal que se ha abierto para la digitación de todas estas reacciones adversas y de los ESAVIS. Cada vez que se digita uno le da un código para darle seguimiento y que se puede ir revisando. Entonces uno solo ubica el cursor en el país respectivo, el país se pone en verde, uno le da clic y ya se entiende que lo que va a reportar es de ese país al cual le dio clic. Entonces ahí está Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana para notificar. Es así como lo que les decía, se pone en verde, uno le da clic y se abre automáticamente esto que ven acá y en donde se selecciona. Ahí vean ustedes que hay un espacio para notificación de ciudadano. Entonces, no necesariamente solo los profesionales de la salud van a estar reportando. Hay un espacio para notificaciones de ciudadano en donde cualquier persona que considere que un medicamento le ha provocado una reacción dañina, puede notificarlo a través de esa. Claro, ahí hay ciertos datos que son obligatorios que debe incluir a fin de poder dar seguimiento a ese caso. Y si es personal de salud, pues notificamos ahí donde dice notificación de profesionales de la salud. Si también hay un espacio para la industria farmacéutica, ya les mencionaba que deberían ser de los más interesados en darle seguimiento, en garantizar la seguridad y la efectividad de los medicamentos. Y hay un estándar internacional para estimar las metas de reporte, que no todos lo conocen. Bueno, hay ciertas regiones, por lo menos la región central viene trabajando con esto desde hace muchísimo tiempo. El comité de farmacoterapia de ahí es el que plantea las metas anuales para cada establecimiento y que básicamente están basadas en este estándar, que es notificar 200 RAM por cada 1.000.000 de habitantes, que es lo mismo decir una RAM por cada 5.000 habitantes.
Entonces, en base a eso hay un cálculo. Hay establecimientos que deberían reportar solo una al año, otras tienen 10 al año, dependiendo de la población que tienen bajo su responsabilidad. Así se les hacen los cálculos y así pueden ir notificando. Aquí tenemos, por ejemplo, una RAM reportada posterior a la aplicación de la vacuna antiinfluenza. Esto fue en junio del 2018. ¿Verdad? Todos estos casos se les da seguimiento. Este es el sitio web del Centro Nacional de Farmacovigilancia, que el enlace está a través de la página oficial del Ministerio, salud.gov.sb, y ahí pueden buscar el Centro Nacional de Farmacovigilancia. Y es donde podemos bajar todos los lineamientos. Al darle clic ahí, se puede entrar a esta página en donde podemos bajar los formularios y las notificaciones de alerta que el Centro Nacional de Farmacovigilancia hace principalmente para todos los profesionales de la salud, pero realmente está para todo el público. Aquí tenemos algunos ejemplos de alertas que se emiten sobre el uso de algunos medicamentos, que es producto del análisis de todas estas notificaciones. Aquí hay un ejemplo que podemos mencionar, que es sobre el uso del ácido valproico, que es evitar la exposición durante el embarazo, riesgos asociados a su utilización en mujeres con capacidad de gestación y usos fuera del prospecto. Es una alerta que emitió el Centro Nacional de Farmacovigilancia. Otra que emitió sobre la hepatotoxicidad grave que se asocia al uso de la nimesulida, y así sucesivamente. Esto es lo que queríamos compartir esta tarde con ustedes. Si hay algún comentario, algo que quisieran agregar o alguna pregunta, pues estamos en este momento abiertos a lo que ustedes consideren. Y pues no quiero perder la oportunidad para agradecerles de verdad el interés que han demostrado todas las personas que se conectaron a esta charla. Muchísimas gracias. Quedamos abiertos a preguntas o comentarios. ¿Hasta cuántas veces se debe reportar una RAM? Bueno, solo una vez realmente, si estamos hablando del mismo paciente y de la misma reacción. Por ejemplo, la tos del enalapril, digamos. Si el médico decide que no es tan, digamos, tan molesta como para suspenderle el medicamento, lo va a reportar una sola vez en ese paciente. Pero si luego tiene otro paciente con la misma reacción, la debe volver a reportar y así sucesivamente. Todas las veces que se entere de casos de personas nuevas, digamos, aunque la reacción sea la misma. Es un poco para ir mejorando el tema de la medición de la frecuencia de las reacciones adversas en la población en general. Ahora en el tema del enalapril hay protocolos que nos permiten utilizar antihipertensivos de cualquiera de los 4 grupos, ¿verdad? Y ninguno tiene superioridad sobre otra según la información que nos ha dado la Organización Panamericana de la Salud. Los que están haciendo el curso HARTS, que es para protocolos de manejo de diabéticos hipertensos, se pueden dar cuenta, se puede utilizar cualquiera de los 4 grupos a menos que haya una contraindicación específica. Entonces, pues, no solo enalapril, puede utilizar otro IECA. Vamos a tener en cierto momento vamos a tener el lisinopril, que es, digamos, el de elección de ese grupo, o los ARA, los antagonistas de la angiotensina. Podemos usar los bloqueadores de canal de calcio, los diuréticos, cualquiera. Entonces, sí, hay suficientes opciones si es que el médico considera que el enalapril le está dando muchos problemas a un paciente. Bueno. Gracias, nos dicen por acá. Bueno, gracias a todos ustedes. Realmente estamos con gusto. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos.